Ya. No, al revés. Ahí está. Estamos ingresando, por eso todavía le estoy dando la entrada. Un poquito de agua, Jorge. Tráeme nomás la botella, la de si quieres. No, hijo, ya, Rita con un vaso. Bueno, aparentemente no tengo más en espera. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Perfecto. Enseguida entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a iniciar entonces. En primer lugar, tengan presente que cuando se termine el tiempo, ya tienen otro ID para ingresar para una segunda parte. No va a ser una repetición de lo que vamos a ver ahora, sino una continuación. Por supuesto que cada uno verá si quiere continuar o no, pero ya saben entonces, se corta esta primera parte y continuamos en la segunda con el siguiente idea a partir de las 18. En primer lugar, comentarles que ustedes habrán visto en la plataforma que ya quedaron fijas y fijos los horarios para el dictado de las clases, respetando el horario en que se dicta análisis matemático 3, de manera tal de que no haya ninguna superposición o choque de horarios, sea de chat, sea de clases teóricas, de clases prácticas, tanto en la parte de estadística y probabilidades, o videoconferencia, Zoom, lo que fuere. Los días martes a las 17 vamos a tener Zoom de teoría conmigo o con algún otro profesor, dependiendo de la clase. A continuación, a partir de las 18:30, va a haber una especie de recreo y luego van a tener Zoom de práctico, de resolución de ejercicios. Pero tengan presente ustedes que cada vez que vengan, ya sea una clase teórica o práctica, ustedes tienen que mínimamente leer todos los temas porque disponen de todo el material que está cargado en la plataforma de lo que estamos desarrollando o vamos a desarrollar, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Los días miércoles de 15 a 17 van a tener teórico práctico de la parte de estadística y probabilidades. Y los días viernes de 15 a 17 vamos a hacer una clase presencial con Zoom, con todos los profesores, pero de trabajo autónomo. ¿Qué significa esto?
que le vamos a dar, al iniciar la clase, un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, obviamente, en sus casas, y vayan pasándonos los resultados, pero en vivo, o bien, si tienen alguna consulta que vayan teniendo cuando van desarrollando él o los ejercicios que se le proponga, o bien algún cuestionario teórico de respuesta en la misma clase. Por lo tanto, entonces, los días viernes van a ser clases de trabajo autónomo, pero que ustedes van a ir desarrollando, pero con los profesores que van a estar, de manera tal de que cualquiera pueda preguntar sobre lo que están resolviendo, si tienen dudas, de manera tal de también trabajar de esta manera. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Además, van a tener 2 clases, mejor dicho, 2 chats con profesores en línea. Eso hemos hecho una reducción porque había de todos los profesores, pero casi nadie ingresaba. A veces estábamos 1 hora en el chat y venía 1 o 2 personas ingresaban. Entonces, hemos preferido dar más clases de esta manera y solamente reducir a 2 chats que también están colocados los horarios con profesores rotativos en línea durante esas consultas de chat. De más está que ustedes también pueden hacer consultas a través de la plataforma, como lo están haciendo en los foros, y se les responde también respecto de lo que ustedes pregunten. Esa va a ser entonces nuestra forma de trabajo durante ya esta semana y en adelante. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase teórica de acuerdo a lo que veníamos desarrollando. La semana pasada estuvimos viendo series numéricas, vimos la condición necesaria de convergencia, hemos visto algunas series muy particulares, como la geométrica, cuando converge, cuando no. Habíamos visto que esa serie podía ser tanto convergente, divergente o oscilante, dependiendo del valor de la razón. Habíamos visto la serie P, la serie telescópica, la serie armónica. Y también habíamos visto los criterios que podemos utilizar para determinar si una serie converge o no, pero esos criterios eran exclusivamente para series de términos positivos. D'Alembert, Rapp, integral de Cauchy y raíz enésima de Cauchy, que eran los 4 criterios. Pero, además de serie de términos positivos, podemos tener otros tipos de serie donde los términos de esa serie vayan alternando su signo. Es decir, alternen entre positivos y negativos o viceversa entre negativos y positivos. Por ejemplo, si yo tengo la serie sumatoria con i variando desde 1 hasta n, de menos 1 a la n menos 1, de 3n sobre n cuadrado. Momento. Fíjense ustedes que si nosotros miramos esta serie, ¿se ve? ¿Se ve en la pizarra? Sí, profe. Si nosotros vemos este término que acompaña al término general de la serie, menos 1, en este caso, a la n menos 1. O puede ser menos 1 a la n. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está haciendo esto respecto al término general? ¿Qué es lo que le va a imprimir este menos 1 a la n menos 1 a cuando yo desarrollo los términos de esta serie? Fíjense que menos 1, el 1 elevado a cualquier exponente, siempre es 1, dependiendo, ¿no es cierto?, obviamente, de que si esté elevado a un exponente par o impar, será 1 o menos 1. Por lo tanto, este menos 1 elevado a la n menos 1 o elevado a la n, lo que va a hacer es imprimir el signo cuando yo desarrolle los términos de esa serie.
cuando, fíjense, n tome valores 1, 3, 5, es decir, tome valores impares, este resultado va a ser positivo. Me va a quedar menos 1 a un exponente par, me va a dar resultado positivo. Por lo tanto, el término va a ser positivo. Pero cuando n tome valores pares, este resultado, evidentemente, me va a dar un número impar. Menos 1 elevado a un número impar me va a dar menos 1, por lo tanto, los términos van a ser negativos. Quiere decir entonces que cuando yo desarrolle los términos de esta serie, para este ejemplo en particular, si yo le doy 1, me va a quedar menos 1 a la 0, que es 1, y me va a quedar 3 sobre 1. Cuando le dé el valor 2, decíamos números pares, me va a quedar menos 1. Menos 1 a la menos 1 me va a dar menos 1 a la menos 1 me va a dar menos. Por lo tanto, el término va a ser negativo. Y así sucesivamente, los términos de la serie van a ir alternándose entre positivos y negativos. Este tipo de series, donde los términos alternan sus signos entre positivos y negativos, justamente se denominan series alternadas. Series alternadas. ¿Cómo puedo determinar si una serie alternada es o no convergente? Porque justamente eso es lo que queremos estudiar en las series. Si las series, cualquiera fuera su tipo, converge o no. ¿Cómo hacemos para estudiar si una serie alternada converge o no? Tenemos que, en el caso de las series alternadas, tenemos que aplicar el criterio de Leibniz. Y Leibniz dice que una serie alternada resultará convergente si cumple con dos condiciones, o se verifican dos condiciones. Se verifica justamente la condición necesaria de convergencia, pero con el valor absoluto del término general. ¿Qué significa eso? Que debe cumplirse como primera condición que el límite, cuando el número de términos de la serie tiende a infinito, del valor absoluto del término general de la serie, es igual a 0. Por eso les decía, debe cumplir con la condición necesaria de convergencia, pero el valor absoluto del término general. ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Si ustedes recuerdan cuando le escribí, este menos 1 elevado a la n menos 1 o a la n, esto era lo que me daba el signo a cada término. Entonces, cuando yo verifique esta condición de Leibniz, lo que tengo que tomar es únicamente U sub n. No tengo que tomar esto, porque esto me da el signo. Acá bien clarito dice el término general en valor absoluto. Por lo tanto, entonces, para verificar esta condición, tomo U sub n en valor absoluto. Sí, esta condición. Esa entonces la primera condición que tiene que verificarse de Leibniz. Y la segunda condición dice que debe ser la serie alternada una serie de términos decrecientes siempre en valor absoluto. Es decir, que cuando verifique si realmente los términos decrecen a medida que aumenta el valor de n, es decir, cuando n se hace cada vez más grande, los términos tienen de la serie que ir decreciendo en valor absoluto, es decir, sin signo, lo tomo o los tomo positivo, como quiero. Es lo mismo que diga en valor absoluto. Quiere decir entonces que U sub n en valor absoluto tiene que ser estrictamente mayor que U sub n más 1. El término U sub n más, o bien es lo mismo que diga el término U sub n menos 1 es mayor que el término U sub n en valor absoluto. Serie de términos decrecientes. Si la serie entonces alternada cumple con estas dos condiciones de Leibniz, se verifica la condición necesaria en valor absoluto y es una serie de términos decrecientes en valor absoluto, entonces decimos que esa serie alternada es convergente. Caso contrario, será una serie divergente. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense, por ejemplo, y ya vamos a demostrar, la serie
armónica, cuando nosotros la estudiamos como serie armónica, ¿cómo era la serie armónica? ¿Convergente o divergente? Divergente. Divergente. Muy bien, pero ahora vamos a tomar la serie armónica alternada y vamos a ver qué pasa con la serie armónica alternada. Entonces voy a escribir mi serie armónica alternada. Fíjense que la serie armónica era la inversa de los números naturales. Pero al estar presente este término, eso me está indicando que los términos van alternando su signo. ¿Es así o no? Por lo tanto, esta expresión me está representando entonces la serie armónica alternada. Si yo verifico esto, entonces, ¿cómo es esta serie armónica alternada? Tengo que, dijimos, aplicar las condiciones de Leibniz. Primera condición, tiene que verificarse el límite, cuando el número de términos tiende a infinito, de el término general en valor absoluto, quiere decir el valor absoluto de 1 sobre n. Y obviamente este límite me está dando 0. Por lo tanto, cumple con la primera condición. Ahora tengo que verificar si es una serie de términos decrecientes. Tengo que comparar dos términos consecutivos. Puedo comparar 1 sobre n con el siguiente 1 sobre n más 1, que son dos términos consecutivos, o bien puedo comparar 1 sobre n menos 1 con 1 sobre n. Cualquiera de los dos. Y los tengo que comparar, obviamente, dijimos en valor absoluto, es decir, siempre positivos. ¿Cómo comparo? Ya les expliqué. Si hago pasaje término, 1 sobre n con 1 sobre n más 1, si hago pasaje de término, lo que en este miembro divide, en el otro lado va a multiplicar. Entonces me va a quedar que n más 1 por 1, n más 1, y 1 por n, n. ¿Quién es mayor, n más 1 o n? N más 1. Por supuesto que n más 1 es mayor que n. Por lo tanto, si n más 1 es mayor que n, este cociente es mayor o menor que 1 sobre n. Menor. Es menor. Este cociente es menor que este, porque acá estoy dividiendo por un número más grande. ¿Es así o no? Por lo tanto, este cociente 1 sobre n es mayor que 1 sobre n más 1, porque aquí estoy dividiendo por un número más grande y el cociente va a ser más chico. Por lo tanto, si 1 sobre n es mayor que 1 sobre n más 1, esto me está indicando que la serie tiene sus términos decrecientes a medida que aumenta el número de términos. A medida que aumenta el valor de n, los términos se hacen cada vez más chicos. Por tanto, es una serie de términos decrecientes. Conclusión, la serie armónica alternada es una serie convergente. Es una serie convergente porque cumple con las condiciones de Leibniz. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien, pero cuando hablamos de convergencia en las series numéricas alternadas, podemos hablar de dos tipos de convergencia. Podemos hablar de una convergencia absoluta y podemos hablar de una convergencia absolutamente convergente y condicionalmente convergente. Esperen que admito a 2 personas más. Ahí. Entonces les decía que cuando en las series alternadas hablamos de convergencia, podemos hablar de dos tipos de convergencia. De convergencia absoluta o de convergencia condicional. O lo que es lo mismo, absolutamente convergente o condicionalmente convergente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volviendo entonces a nuestra expresión de una serie,
cualquiera, vamos a poner UN directamente. Si escribo una serie cualquiera alternada, fíjense ustedes que si quiero, para comprobar que era convergente, aplicaba las dos condiciones de Leibniz. Muy bien, apliqué Leibniz, que es lo que hemos visto, y me dio que esta serie resultó ser convergente. Cumple con las dos condiciones de Leibniz. ¿Qué pasa? Vean en los casos anteriores por escribir, porque como yo estoy mirando en la pizarra y estoy mirando el frente, acá es n, no es i que estuve escribiendo. N siempre en la sumatoria n varía de 1 a infinito. Por favor, verifiquen, por si están tomando nota, porque yo como por ahí estoy mirándole a la pantalla y a su vez escribo en el pizarrón, es siempre n que varía porque los números naturales, en este caso de 1 a infinito en la sumatoria. Bien, escribimos entonces, tenemos una serie alternada. Esto me está indicando que la serie es alternada, porque me va dando el signo de cada término. Comprobé por Leibniz, repito, que la serie es convergente. Ahora yo quiero ver si esa convergencia es absoluta o condicional. ¿Cómo verifico si una serie es absolutamente o condicionalmente convergente? Voy a tomar entonces únicamente la serie de términos positivos. ¿Qué significa esto? Que solamente voy a considerar los términos de la serie en valor absoluto. Por eso como una serie de términos positivos. Voy a considerar la serie solamente como de términos positivos, sin el término que me da los signos. Al tener ya una serie de términos positivos, puedo aplicarle los criterios que hemos visto. Entonces, cuando tengo ya la serie de términos positivos sin considerar el signo, hemos visto que puedo determinar la convergencia por algún criterio o por los criterios de comparación. Dependiendo de la expresión que tenga ese término general, le aplicaré el criterio más conveniente. Entonces, aplico a esta serie el criterio más conveniente y entonces, si al aplicar el criterio más conveniente para determinar si la serie es convergente, resulta que al aplicar el criterio, la serie me vuelve a dar convergente, esto me permite garantizar de que la serie alternada es absolutamente convergente. Mientras que si yo al aplicar el criterio que más me conviene a esa serie de términos positivos, resulta ser que la serie me dio divergente, entonces decimos que la serie alternada es condicionalmente convergente. De esa manera, entonces, puedo ver si una serie alternada es absoluta o condicionalmente convergente. Si tomamos el ejemplo que hemos visto de la serie armónica alternada, si tomamos entonces la serie armónica alternada, habíamos visto que al aplicarle Leibniz cumplía las dos condiciones y nos dio que esta serie era convergente. Ahora yo quiero ver si esta serie es absoluta o condicionalmente convergente. Entonces tomo únicamente la serie de términos positivos. Bueno, y le aplico algún criterio, pero en este caso ya hemos demostrado qué pasa. Esta serie en particular, ¿quién es? Es la serie armónica. Y si quieren lo pueden verificar. Puedo considerar como una serie P con P igual a 1, que sabemos que es divergente. Puedo aplicar el criterio de la integral de Cauchy, me da infinito el resultado de la integral. Por lo tanto, en este caso aquí, la serie es divergente. Conclusión. Era convergente porque cumplía los criterios de Leibniz. Pero al ver si es absoluta o condicional, al aplicar un criterio de términos positivos, me dio que es divergente. Conclusión.
la serie armónica alternada es condicionalmente convergente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe. Profe. Entonces, de esa manera, yo puedo estudiar este tipo de series que son las series alternadas. Es imposible confundirme cuando estoy en presencia de una serie alternada porque esto, este -1 elevado a la n o a la n-1, es el que me está dando la alternancia de los signos de cada término al escribir la serie, y de ahí el nombre de series alternadas. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto que acabamos de ver? Yo, profe. Escucho. Escucho. ¿Me dijeron pregunta? Sí, cuando está analizando los criterios, Sí. ¿cuál sería el otro análisis para llegar a que es absolutamente convergente o condicionalmente? Es que tomo, fíjate, vuelvo a escribirte. Sí, Yo escribo una serie alternada, cualquiera. Uso VN, el que me va a permitir escribir los distintos términos de la serie. Esto me está indicando que es una serie alternada. Sí. ¿Es así o no? sí, Bien. Lo primero que vos tenés que analizar es si la serie alternada cumple con las condiciones de Leibniz para saber si ya es convergente o divergente. sí, Que son las dos condiciones que hemos visto. Sí. El límite, o sea, la condición necesaria con el término general en valor absoluto y que sea una serie de términos decrecientes. sí, ¿Está? sí, Una vez que analizaste por Leibniz y te dio que esa serie alternada cumplió con las condiciones de Leibniz, sí, es convergente, ahora quiero ver si esa convergencia es absoluta o condicional. ¿Qué hago? sí, Tomo la misma serie, pero solamente de términos positivos, es decir, sin esto, que es el que me da el signo, es decir, tomo nada más que la misma serie, pero únicamente de términos positivos. Y ahí la analizo de nuevo. Y ahí le aplicás el criterio que más conviene. Como es una sí. serie de términos positivos, le puedo aplicar, dependiendo, para Sí. eso estudiar D'Alembert o Rath, o la integral de Cauchy, o la raíz enésima de Cauchy, o criterios de comparación. Listo. Eso va a depender de la forma en que tenga el término general, va a haber el criterio que más me conviene. ¿Sí? Sí. Le aplico y de acuerdo. Si al aplicar el criterio me dio que es convergente esta serie de términos positivos, entonces la serie alternada es absolutamente convergente. Si al aplicar a esta serie de términos positivos el criterio te dio divergente, digo que la serie alternada es condicionalmente convergente. Listo. Gracias, profe. Bueno. ¿Otra pregunta respecto de esto? Bueno, repito, en breve cuando se corte se conectan después a al otro idea, y continúa. Bueno, hasta aquí tenemos entonces lo que estudiamos dentro de análisis 3 de la parte de series numéricas. Pero cuando empezamos a estudiar el tema de series, habíamos visto que íbamos a estudiar dos tipos de series. Series numéricas y series de funciones. ¿Cuál era la diferencia? Series numéricas ya me está diciendo, igual que el otro, series de funciones, cómo se componen los términos de esa serie. Si es una serie numérica es porque todos los términos que componen esa suma de infinitos términos son todos, ¿qué cosa? Números, por eso numéricas. Esos números pueden ser tanto reales como complejos, pero son números, pertenecen a algún campo numérico de la matemática. De ahí el del nombre de serie numérica. Pero, sin embargo, también podemos tener una serie donde los términos de la serie dependan de una variable o más variable, nosotros estudiamos en una variable, de una variable independiente. Si ya cada término depende de una variable, o sea, de una variable, ya entonces
dejan de ser series numéricas para transformarse en series de función. Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, sumatoria con n variando de 1 a infinito de x a la n sobre 4n cuadrado. Fíjense que no está solamente n. N es el conjunto de los números naturales. Por eso, en los casos anteriores, eran series numéricas, porque al darle valores a n, los términos eran todos numéricos. Pero fíjense que además de estar n, que es el conjunto de los naturales, que varía de 1 a infinito, ¿qué aparece acá? Aparece una variable. Si yo desarrollo los términos de esta serie, lo mismo que hacía en numérica, tengo que darle valores a n. Por lo tanto, va a ser x sobre 4 más x cuadrado sobre 2 al cuadrado 4 por 4, 16, más nx al cubo sobre, fíjense, 3 al cuadrado 9 por 4, 36, y así sucesivamente. Si vemos, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿No es un desarrollo de un polinomio que depende de la variable x? ¿Los términos no dependen de una variable? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Por lo tanto, entonces, cuando al desarrollar una serie los términos dependen de una o más variables, decimos que esa expresión es una serie de funciones. Una serie de funciones. Otro ejemplo, supónganse que tengo la sumatoria con n variando de 1 a infinito de seno de nx sobre n factorial. Si yo desarrollo los términos de esta serie, me va a quedar seno de x, 1 por xx sobre factorial de 1, que es 1, más seno de 2x sobre 2 factorial, que es 2, más seno de 3x sobre 3 factorial, o 6, que es lo mismo, y así sucesivamente. ¿Qué notan ustedes? Si yo desarrollé los términos de esa serie, estos términos no son funciones de la variable x, en este caso una función de senos, una suma de senos. ¿Es así o no? Sí. Sí. Entonces, estas series cuyos términos son funciones de una o más variables independientes, estas series se denominan series de funciones, porque sus términos son funciones de una o más variables independientes. Nosotros vamos a trabajar con series de funciones donde solamente vamos a trabajar con una variable independiente. Pero de los infinitos tipos de series de funciones que pueden escribirse, nosotros vamos a estudiar en particular dos tipos de series de funciones. Vamos a estudiar las series de potencias, y ya vamos a ver enseguida, y luego las series de Fourier. Repito, en particular, vamos a estudiar estos dos tipos de series. Y fíjense qué interesante va a ser el tema del estudio de las series de potencias, porque después vamos a poder trabajar a través del desarrollo de estas series de potencia, vamos a poder verificar, por ejemplo, cuando estudiamos en análisis 1 límites notables y demostramos que el límite del seno de x sobre x, cuando x tendía a 0, ¿a cuánto era igual ese límite? A 1. ¿A cuánto era igual A ese 1. límite? A 1, profe. A 1.